¿Qué onda amigos? Bienvenidos a Claqueta Son, mi nombre es Adrián y amigos, hoy hablaremos de El Shogun. Una historia japonesa traída recientemente a las plataformas de Star Plus, Disney Plus y Hulu, porque ahora ya todas estas compañías son una sola. Y amigos, hablaremos de esta serie que me parece magnífica. Una serie a la que la gente tal vez no le está poniendo tanta atención, pero les aseguro va a ganar muchísimas cosas. Muy bien guionada, tiene muy buenas actuaciones, efectos especiales buenísimos y una historia amigos que, aunque es traído de la vida real, creo que es adaptada perfectamente hacia la televisión y nos cuentan una historia llena de morbo. Excelente morbito, chismecito rico para aquellas personas que les gusta. Y gente, pues básicamente el contexto es el siguiente. Es una historia donde nos presentan a un Japón donde este Japón no conoce más allá de sus fronteras, o sea, es un país que está cerrado y que no tiene relaciones con ningún otro país alrededor del mundo, por lo que gente de otros lados del mundo los toma como si fueran, no sé cómo decirlos, a lo mejor en esta historia ellos, los extranjeros, lo ven a los japoneses como unas personas ignorantes, como atrasados tecnológicamente hablando, también si lo quieren decir, como si fueran unas personas salvajes, ¿no? Entre comillas, vamos a decirlo así. Así que bueno, esta historia comienza cuando se nos presenta la llegada de un inglés hacia estas tierras. Un inglés del cual no sabemos sus intenciones hacia este nuevo país. Y durante la serie vamos avanzando junto con este inglés y amigos, aquí la historia se pone bastante interesante porque nosotros vivimos esa historia como un inglés. ¿A qué me refiero? Durante la serie tú no puedes poner la serie en tu idioma. Cuando ellos hablan en inglés, las personas hablan en inglés. Cuando hablan en japonés, hablan en japonés. En su debido caso yo lo quise ver doblada al español porque creo que es una serie que le tienes que poner bastante atención. Y a veces por estar distrayéndome en voltear o algo así, dejo de leer y pues ya no puedo seguir el hilo de la historia. Bueno, así fue al principio, después ya quise verlo en su idioma original debido a que pues estas personas hablan en japonés y se nos traduce el español a nosotros. Sin embargo, nosotros lo vivimos como si fuéramos el inglés. Nosotros no entendemos lo que está pasando, no entendemos nada y como que no sabemos qué es lo que están diciendo de lo que yo acabo de preguntar. A esta historia se le suma Mariko, una que empieza a ser como la traductora de este inglés y que tiene una posición bastante interesante al lado de Toranga. Toranga, que es esta persona elegida por el antiguo shogun para que él sea quien lidere a este Japón después de su muerte, ya que el hijo, que es el heredero, pues por el momento no tiene la edad necesaria para liderarlos. Bueno amigos, pues a la serie se empieza a poner interesante porque estos personajes es como ver una partida de ajedrez. Vemos cómo Toranga empieza a mover sus piezas, pero Toranga sabe que no es bien aceptado dentro de este país. Así que hay personas que quieren eliminarlo, sacarlo del camino y evitar a toda costa que él sea el que reine en este país. Él sabe que solo tiene la palabra del antiguo shogun que antes de morir le dijo: yo quiero que tú seas mi sucesor hasta que mi hijo esté preparado. Él sabe obviamente que las personas que están ahí, aquellos que rigen también junto con el shogun, que conforman a este comité, por así decirlo, que toma las decisiones importantes dentro de esta sociedad, pues hay 5 personas que están como que muy dubitativos de que si lo podemos nombrar a él como nuestro líder o no. Pero aparece Ishido, que es esta persona que los pone en contra de Toranga y les quiere mostrar por qué Toranga es una mala opción e Ishido sería la opción correcta. Bueno gente, de ahí se desenvuelve una historia llena de acción, llena de movimientos de ajedrez, llena de estrategia y llena de cultura y de historia, que es algo que para mí me gustó mucho. La historia que tiene detrás, el trasfondo que hay detrás de las cosas, es algo que me impresionó porque uno como espectador aprende durante esta serie. Uno quiere entender lo que está pasando y ¿qué hace uno? Investiga las cosas que suceden, pequeñas señas, pequeños gestos que hacen, los saludos que tienen, el idioma, sus costumbres, y vemos la importancia que tiene esta costumbre en gente extranjera. Por ejemplo, tenemos este choque donde el inglés no logra entender lo importante que es la palabra de un japonés en su cultura. Para un japonés a lo mejor la palabra lo es todo. Si tú dices voy a aventarme ese risco mañana, tienes que aventarte ese risco mañana porque no puedes faltar a tu palabra. Sin embargo, el inglés son solo palabras. Tuvimos escenas bastante fuertes donde el inglés decía algo solo por decirlo y la gente lo seguía al pie de la letra porque no podía faltar a su palabra. Eso me parece fascinante y son varias cosas que vemos a la serie que tienen ese tipo de características, ¿no? Que la cultura se vuelve parte de la historia y que las costumbres envuelven a este personaje hasta el punto de enamorarse de esta situación. Pero ojo, que no es una historia cualquiera, no es esta típica historia estadounidense donde el inglés llega, se enamora de Japón, viven felices por siempre, se enamoran y se es el salvador de todo el mundo. No, porque en esta historia tenemos, digamos,
una doble intención del inglés. El inglés aquí tiene otra intención porque desde un principio nos preguntamos ¿a qué vino este inglés a este país? Y durante la historia también vemos otros personajes que se encuentran ahí, un español y un portugués, que han llegado a este país porque dentro de este contexto histórico España y Portugal se habían repartido el mundo para ellos nomás por sus huevos, porque decían, así es el mundo, para nosotros esta parte nos pertenece, para ti esta parte te pertenece, ve y gobiérnalos como quieras. Bueno, pues en este punto ya habían llegado los españoles, los portugueses a esas tierras y habían impuesto el cristianismo dentro de esta cultura. Así que teníamos varios japoneses siendo cristianos y que querían de esta forma gobernarlos a través de la palabra de Dios, entre comillas. Entonces el inglés viene y nos quedamos por qué viene este inglés. Y el inglés tiene una doble intención que se va desarrollando a lo largo de la historia, que también es otra historia bastante interesante y es algo que también muy relevante dentro de esta serie, que hay una historia dentro de otra historia, y cuando crees que has conocido los personajes hay giros interesantísimos de tuerca donde te sorprende lo que está pasando. Y amigos, fue una experiencia bastante gratificante, la verdad. Me gustó mucho esta serie, las actuaciones, como ya les había mencionado, creo que eran magníficas. Se les cree de principio a fin lo que ellos están diciendo, entiendes el choque cultural, entiendes la costumbre y la cultura de los japoneses y los apoyas hasta un cierto punto, pero a la vez tienes tus problemas porque tú estás criado y educado de otra forma. Y la verdad que eso me resulta muy gratificante en cuanto al contenido que estoy viendo, ¿no? Ahora conozco otra cultura nueva, quiero aprender más sobre ella. Y esto es lo que tiene esta serie. Nos presentan un cachito de la historia de Japón. Y en este cachito nos muestran realmente cómo son. Están como muy apegados a lo que son realmente los japoneses, su cultura y todo esto. Entonces es como una decisión tuya de tratar de entender por qué son así y qué es lo que hacen. Y también te queda esa parte de, no sé si estoy tan de acuerdo, así que no sé si lo rechazo. Esta serie te pone en esa situación muchísimas veces. Y como les dije al principio, una serie que está llena de estrategias muy bien contadas, gente. Cuando tú estás viendo cómo una persona, no sé, el líder Toranga mueve una pieza de su ajedrez imaginario, esto es metafórico, gente. Cuando mueves una pieza y ves que había un plan detrás de eso, la sorpresa de llegar al final del capítulo es increíble. Yo creo que esas emociones no me las daba Game of Thrones. Sin embargo, Game of Thrones se disfruta más en el aspecto de acción. Aquí en el Shogun tenemos pequeñas escenas de acción muy buenas, pero creo que no están a la par o no son tan grandes como lo fue Game of Thrones en su momento. Pero en cuanto a nivel de guión, creo que está bastante cerca de los buenos recursos que nos daban de giro de tuerca en Game of Thrones. Yo creo que aquí los vi en Shogun. Y para mí una serie bastante recomendable para la gente que le gusta ver este tipo de contenidos históricos, que pueden llegar a ser por momentos lentos, que te van cocinando poco a poco la historia, pero cuando te entregan tu plato de comida es fascinante y lo disfrutas bastante. Tuvo un final bastante bueno, creo yo. Creo que no cayeron en ciertos clichés de solamente mostrar este lado guerrero de los japoneses, este lado rudo, este lado que muchas películas estadounidenses nos han querido vender por años. Creo que nos mostraron un poco más de cómo es la cultura, que claro, cayendo desde mi sesgo y creyendo que lo que nos están mostrando es tal cual así, ¿no? Quizás haya cositas que sean diferentes, pero creo que serían muy mínimas. Si tú ya la viste, ponme en los comentarios qué te pareció, si te gustó, no te gustó, y los estaré leyendo en los comentarios. Creo que ver a estos personajes también sufriendo ciertas traiciones, logrando o alcanzando objetivos mediante otros, también son cosas que te quedas con un sabor de boca agridulce, porque lo disfrutas, pero a la vez querías un poco más quizás de estos personajes o querías menos de otros personajes, pero realmente reflejan cómo son o cómo era el pensar de los japoneses en ese momento. Así que amigos, el Shogun ahí está disponible en Star Plus, Disney Plus, Hulu, ya no sé ni en cuántas plataformas esté, pero ustedes saben, todas las que pertenecen a la misma compañía. Para que la disfruten, me cuenten qué es lo que les pareció en los comentarios, los voy a estar leyendo. Recuerden suscribirse al canal, dejar su like y amigos, soy Adrián, nos vemos la siguiente.